Bueno, entonces, pues viene esa corriente, empieza a llegar, pensemos en que empiezan a llegar cargas positivas acá, o negativas, como se las quieran imaginar, pero llegan un tipo de cargas a este material. Eso hace que las cargas positivas que están acá se repelen, se van a sentir entonces expulsadas, van a sentir entonces una repulsión y se va a generar una corriente acá también igual. Eso va a ser cierto mientras este capacitor se llena, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también podemos pensar, claro, como se están alejando las cargas positivas, pues entonces acá van a quedar pues cargas negativas. Listo. Entonces se induce una carga negativa. Bueno, aquí pues es simplemente para entender este concepto de corriente de desplazamiento. El hecho es que, claro, esto no va a recibir infinitamente cargas eléctricas. Entonces únicamente va a existir corriente mientras se llena el capacitor. Tal cual, pues únicamente, si nos imaginamos un tanque que se está llenando, pues entonces por acá únicamente va a fluir agua mientras se llena el tanque. Bueno, ¿dónde están las corrientes de desplazamiento? Todavía no hemos hablado de ellas. Resulta que alrededor de esta corriente, de este alambre, se induce un campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso siempre sucede que tenemos una corriente. Cuando tenemos una corriente que va por un material conductor, se induce un campo magnético. El campo magnético es rotacional, sigue la regla de la mano derecha. Entonces, pues acá va a suceder, si la corriente va hacia allá, pues el campo magnético gira entonces en esta dirección alrededor del alambre. ¿Qué sucede? Resulta que ese campo magnético se puede explicar con una de las ecuaciones de Maxwell. ¿Listo? Entonces, pues, si recordamos, pues decimos que el campo magnético que fluye a través de esta trayectoria cerrada sería pues como imaginarnos todo ese perímetro circular alrededor del alambre. Entonces es el campo magnético que está haciendo presencia en esa trayectoria que es cerrada. Resulta que es igual al producto entre la permeabilidad y la corriente eléctrica. No nos preocupemos por esto, esto es solo pues como para entender algo, el concepto de corriente de desplazamiento. ¿Qué es esto? Aquí lo que estamos diciendo es que la corriente eléctrica que va por acá me va a generar un campo magnético. Entonces, claro, entre más grande sea esta corriente, mayor es el campo magnético. Eso es lo único que debemos entender acá. ¿Qué sucede cuando nos paramos acá en el capacitor? Mientras se está llenando. Pues resulta que cuando nosotros vamos y medimos el campo magnético acá, resulta que acá también aparece un campo magnético. Que tiene las mismas características que este de acá. A pesar de que acá no hay cargas eléctricas que se están moviendo desde este punto hasta este punto. ¿Sí ven? Entonces vean lo que sucede. Estamos diciendo, la corriente eléctrica siempre la entendemos como cargas eléctricas que se mueven. ¿Sí ven? Es materia que se está moviendo, así como tenemos estas moléculas, acá tenemos algunas partículas. Entonces son partículas que se mueven, las partículas existen. Pero acá estamos diciendo que esas cargas no están saltando a este lado. Eso también es cierto. Aquí vean que esto es vacío, esto no es un material conductor, entonces no hay forma de que estas cargas salten desde este punto hasta este punto. A pesar de eso, se está generando este mismo campo magnético, con esa misma naturaleza, como si acá hubiese una corriente. Pues resulta que fue Maxwell que analizando
esta expresión que es la ley de Ampère, entonces se dio cuenta que acá aparece un campo eléctrico, tal cual lo analizábamos ahorita acá en este capacitor. Claro, y ese campo eléctrico cambia en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces inicialmente, pues cuando el capacitor está vacío, el campo eléctrico es cero. Y resulta que a medida que se empieza a llenar, ese campo eléctrico se va haciendo más grande hasta que ya no le cabe más y el campo eléctrico se vuelve constante. Resulta que este campo magnético está asociado a la presencia de ese campo eléctrico. Entonces llega Maxwell y amplía pues esta expresión, la modifica, incluyendo acá el flujo eléctrico. Déjenme ponerla, bueno, como flujo eléctrico. El flujo eléctrico, que es el campo que me atraviesa un área. Pero resulta que se da cuenta que únicamente aparece campo magnético cuando cambia en el tiempo. Cuando este campo magnético, perdón, cuando este campo eléctrico se vuelve constante, es decir, cuando se llena el tanque, el campo eléctrico sigue existiendo, pero se vuelve constante. Resulta que si se vuelve constante, pues entonces la derivada respecto al tiempo se vuelve cero y ese campo magnético se desaparece. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ¿por qué les estoy mostrando todo esto? Porque resulta que si esto acá está en amperes, pues cuando lo multiplico por la permeabilidad, por mu sub 0, que esta es, por cierto, es una característica del medio, por ejemplo del vacío, que me dice la capacidad de que exista ahí un campo magnético. Entonces, pues bueno, pero cuando multiplicamos estas dos cosas, las unidades nos cuadran para que sean consistentes con las unidades de campo magnético multiplicado por la longitud. Vean que acá también está la permeabilidad, está mu sub 0. Eso quiere decir que estas unidades también son en amperes. ¿Listo? Entonces, pues, vean aquí lo que está sucediendo. Si esto está en amperes, quiere decir que esto es una corriente eléctrica, a pesar de que no hay cargas eléctricas que se mueven. ¿Sí ven? Eso es entonces, pues, digamos, la conclusión de todo esto. Estas van a ser, esto que tenemos acá, lo vamos a entender nosotros como las corrientes de desplazamiento. ¿Listo? Corrientes de desplazamiento se producen en los capacitores únicamente cuando tenemos entonces campos eléctricos que cambian en el tiempo, es decir, mientras se llena el capacitor. Por aquí únicamente va a existir corrientes mientras se llena el capacitor o se vacía, mientras la carga del capacitor cambia. De resto, por acá no van a haber corrientes eléctricas. Tenemos entonces esos tres tipos de corrientes, pues que es un repaso que estamos haciendo para poder entender este circuito eléctrico.